Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 18, que nos habla de la parábola de la viuda y el juez inicuo. Y dice que había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni a los hombres. También había una viuda que venía a él todo el tiempo diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque yo no temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, pero esta viuda me molesta y haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces esta parábola está ligada al mismo capítulo 17, lo que terminamos de estudiar ayer. Y que habla de la segunda venida de Cristo. Entonces aquí está diciendo cómo sería en los tiempos antecedentes a la segunda venida. Y dice que aquí entonces haría este juez, ¿no? Estaría... no quería hacer justicia para esta viuda, entonces el juez y la viuda entonces estaría importunando hasta que él de pronto hace. Y cuando él pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es por causa de la situación, como este juez que no respondía al pedido de esta viuda. Parecería en los últimos tiempos que Dios no estaría escuchando nuestras oraciones. Estaríamos orando para que la segunda venida de Cristo venga, para que haya justicia en la tierra, pero habría una creciente manifestación del enemigo impidiendo nuestras oraciones y a través de las distracciones que tendríamos en este mundo y también con el enemigo haciendo contra nosotros, entonces nosotros miramos y no encontraríamos como que Dios no nos escucha. Entonces, y las distracciones harían con que nosotros no oramos más y para de orar. Pero la verdad es que nosotros, esperando la venida de Cristo, nosotros tenemos que estar preparados, primero buscando a Dios, no orando al Señor sin cesar. Aquí está diciendo, siga orando. Como esta viuda que insistió con este juez, siga insistiendo, que tenemos que seguir pidiendo para que venga el reino de Dios, para que venga la justicia de Dios aquí en la tierra, para que el Señor haga justicia a sus elegidos. Parece que no está viendo una contestación de nuestra oración, pero tenemos que seguir orando, porque Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer. Este juez parece que demoró mucho tiempo, pero Dios no. Aunque parece que demora mucho tiempo, pero el tiempo que demora con esa venida es que Jesús quiere que todos se conviertan. Quiere que todo el hombre sea salvo. Por eso que parece que demora. En su venida, los fieles serán arrebatados en las nubes al encontrar al Señor en los aires. Entonces Dios juzgará todas las naciones, los impios, en justicia. Y es esto lo que nosotros necesitamos. Y aquí está diciendo, encontrará Dios fe en la tierra. Tenemos que perseverar. Y yo pienso que la respuesta sí va a encontrar, porque tú y yo tenemos fe. Y nosotros vamos a seguir orando y pidiendo al Señor, porque eso es lo que implica esta parábola. Seguimos orando y creyendo que el Señor viene. A medida que se aproxima la venida de Cristo, el mal se tornará cada vez en peor y muchos se apartarán de la fe. Pero lo que tenemos que hacer, primero, estamos preparados, estamos perseverando en oración y en la fe y buscando a Dios para que su justicia y su fe triunfe aquí en la tierra. Tenemos que triunfar. El Señor nos da esta parábola
no para decir triunfa, siga orando, porque la justicia del Señor viene. El Señor no es como ese juez inicuo. Él está atento a la oración de su Hijo y Él está atento a tu oración, a mi oración. Y nosotros sabemos que a su tiempo la contestación del Señor viene. Y siguiendo en el capítulo 9 dice que unos que confiaban en sí mismo, a unos que confiaban en sí mismo, el Señor habló unas parábolas, porque viste, había un montón de gente, una multitud de gente siguiendo a Jesús, y había gente de todos los tipos. Entonces Jesús empezó a decir una parábola para aquellos que pensaban, ellos confiaban en sí mismos, ellos pensaban que eran muy justos, ¿no? Y ellos menospreciaban los otros, porque ellos eran más justos. Y aquí dice, 2 hombres subieron al templo para orar. Un fariseo y otro publicanos. Entonces ya sabe para quién se estaba dirigiendo esta parábola, justamente para los religiosos de esta época. Y dice, el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mira, la justicia propia, se siente mejor que todos. Ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano, ¿no? Entonces había un fariseo y un publicano, ni como este publicano. Entonces dice lo que era, ¿no? Primero dice lo que no era, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los otros, que son ladrones, injustos, adúlteros, ¿no? Y ni como este publicano ahí, ¿no? Porque yo, ¿qué hago? Yo ayuno 2 veces por semana. Viste que la ley no manda ayunar 2 veces por semana, solamente un ayuno que la ley manda que hacen, pero la tradición moral entonces pone un peso inmenso sobre la gente y tenían que ayunar 2 veces por semana. Y este fariseo hacía esto, ¿no? 2 veces por semana, doy 10º de todo lo que gano, ¿no? Entonces tenía alta justicia, una justicia propia. El fariseo era justo delante de sus ojos. Y dijo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque en esta época, cuando ellos oraban, ellos alzaban los ojos al cielo, las manos, y ahí oraban. Pero este publicano estaba tan humilde y él siquiera encontraba que era justo lo suficiente para levantar los ojos al cielo y orar, sino que él golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces él era totalmente arrepentido, totalmente contrito, buscando el perdón de Dios. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. No, esta parábola es el resumen del enseño de Lucas, que dice que no entran en el reino de Dios quien piensan que tienen derecho, mas los que saben que no tienen derecho. Los que piensan que tienen derecho al reino de Dios no lo van a entrar. En el reino de Dios entra aquellos que saben que no tenemos derecho. Nosotros no tenemos derecho al reino de Dios. Si vamos al reino de Dios es por obra de la gracia de Jesús. Recibimos el reino de Dios por la gracia, como un niño que recibe un regalo. El fariseo era justo a sus propios ojos. Quien piensa que es justo según sus propios esfuerzos no tiene conciencia de su naturaleza pecadora. Y él puede estar teológicamente correcto, pero está totalmente equivocado. No, el publicano, sin embargo, él estaba totalmente consciente de que él era culpable, de que él era un pecador y que él no merecía el reino de Dios, pero él estaba completamente arrepentido. Y quien se humilla será exaltado, ¿no? La Biblia dice que Dios resiste a los soberbos, pero da gracia a los humildes. Y eso es la bondad de Dios,
¿no? Dios, en nuestra humillación, Dios nos da una oportunidad de nosotros regresamos para la verdad. Y sabemos que somos siervos comunes, siervos de Dios, un siervo común, que no tiene ningún valor, pero que es amado por Dios. Aunque no somos especiales como siervos, pero somos especiales a los ojos de Dios y Él nos ama y a través de su misericordia que nosotros alcanzamos, nosotros llegaremos al cielo y es la obra de la gracia de Dios. Los que piensan que pueden ir al cielo como pagamento porque fueron tan justos aquí en la tierra, fueron tan religiosos, hicieron un montón de obligaciones y que ahora Dios tiene que dar el cielo porque Él fue tan santo, esos nunca llegarán al cielo. Llegarán al cielo aquellos que saben que no merecen, porque la verdad es que nosotros no merecemos. No recibimos con racionalidad, con filosofía. Nosotros recibimos porque somos hijos que estamos buscando encontrar, ¿no?, ese abrazo acogedor de nuestro Dios. Ahí nosotros encontramos lo que deseamos, ¿no? Y cuando Jesús está diciendo esto, está diciendo, mira, no vas a comprar el reino de Dios. Tú no vas a comprar con tus esfuerzos. Es por la gracia. Y es por Jesús. Y es por Jesús, queridos hermanos, que nosotros llegamos hacia el reino de los cielos. No porque nosotros pagamos. Y después está diciendo, vienen los niños, ¿no? Viene hacia Jesús y entonces los discípulos están echando los niños, pero Jesús dice, deja los niños que vengan a mí, no los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Los discípulos pensarán, los niños, porque en esta época pensaban, los niños es el último lugar, el último, nadie se importaba con un niño, ¿no? Pero Jesús está diciendo, no, deja que ellos vengan. Y Jesús bendecía a los niños, ¿no? Y dice que tenemos que recibir el reino de los cielos como un niño, porque un niño no tiene dinero, no tiene capacidad, no tiene nada, pero cuando recibe un regalo, sale feliz de la vida, contento, recibe con todo el amor este regalo. Y nosotros tenemos que ser como un niño recibiendo el regalo de la gracia de Dios, del poder del Señor en nuestras vidas. Y tener esa sencilleza, esta sencillez de un niño. Entonces nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. A veces tenemos la tendencia de ser muy religiosos. Hermanos, tenemos que perder eso. No es religión que Dios está buscando. Es un relacionamiento de los hijos con su padre, de un niño con su papá. Y es esto que Dios quiere ver en tu vida, en mi vida. Y siguiendo dice que un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces Jesús, que conocía la raza humana, sabía que él estaba diciendo maestro bueno, no porque él creía que Jesús era bueno, pero porque él se sentía tan bueno, tan justo, y él venía como que para bajular, ¿no? Para agradar a Jesús y decir, mira qué bueno que soy, y te llamo bueno todavía. Y Jesús sabía, mira, tú me llamas bueno, pero no crees que yo soy Dios, y yo soy Dios. Por eso él dice, no hay nadie bueno sino solo Dios, y Él es Dios. Y esa es la necesidad de este hombre, de reconocer que Jesús era Dios. Y él dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Mira que Jesús dejó de fuera amar a Dios sobre todas las cosas, el primero, ¿no? Y al próximo como a ti mismo, porque Jesús ya sabía que el problema de él es que no amaba a Dios lo suficiente, pero se creía muy bueno, porque él era muy rico y que él era muy cumplidor
de la ley. Y él dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. Entonces él era cumplidor de la ley de Dios en cierto sentido. Entonces Jesús, oyendo eso, le dijo, porque Jesús era como un cirujano, ¿viste? Que venía con su bisturí ahí y entraba justamente en la herida que la persona tenía. Entonces le habló esto porque sabía ya que era el problema de este hombre. Entonces dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después viene y sígame. Y entonces aquí está diciendo, entonces, oyendo eso, se puso muy triste porque era muy rico, ¿no? Entonces Jesús ya sabía que el problema de él es que él confiaba en la riqueza y que confiaba en su justicia propia. Y no confiaba que Jesús era Dios de verdad. Entonces cuando Jesús dice esto, vende todo y da a los pobres, mire el mandamiento de Jesús. Si Él dice esto, tenemos que hacer en un piscar de ojos. Pero este hombre salió triste y se fue triste. ¿Por qué? Porque él no quería, él confiaba tanto en su riqueza y él no podía deshacerse de esto. Y la verdad es que él no confiaba en Dios, él no amaba a Dios sobre todas las cosas. Y entonces por eso se fue. Y Jesús le dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios el que tiene riqueza. Y todo el enseño de Jesús aquí en Lucas está diciendo que la riqueza es un estorbo para nosotros y que los pobres son mucho más felices. Y la riqueza muchas veces impide de entrar en el reino de los cielos porque la gente se aferra a esto y no encuentra en Dios la palabra que necesita. Entonces él dice, los discípulos escuchando esto, dice, nosotros, porque Jesús dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Viste, Jesús dio un ejemplo bien grande, un hilo, ¿no? Un ojo. Un camello por el ojo de una aguja, que entrara un rico en el reino de Dios, como sería casi imposible. Y entonces los que oyeron le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? No, porque este hombre, si tú vas a mirar a este hombre era todo rico, era bueno, bondadoso, bebía bien, era una buena persona. Toda la gente dice, él era una buena persona, merece ir al cielo. Y Jesús está diciendo, ser una buena persona no quiere decir que tú mereces ir en el cielo porque tú eres una buena persona, porque ese rico era una buena persona, pero él no amaba a Dios sobre todas las cosas. Entonces ahí ya no entra, ¿no? Y aquí dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Jesús dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa y padres y hermanos y mujer y hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, aquí en esta tierra, y en el siglo venidero la venida eterna. Entonces, si tú dejas todo para servir a Jesús, tú vas a ganar mucho más aquí en esta tierra. Y después en el porvir más todavía vas a ganar la vida eterna en el porvir. Entonces tú vas a recibir la recompensa. Por eso Jesús manda darnos. Porque si este hombre vendiera todo y fuera a seguir a Jesús, él iba a ganar mucho más aquí en esta tierra. Pero él amaba demasiado la riqueza como para abrir mano y dejar para recibir de Dios lo que tenía de mejor. Entonces Jesús llama a los discípulos y empieza a dar más una enseñanza. Dice, aquí subimos a Jerusalén. ¿Viste? Todo eso está pasando en el camino a Jerusalén. Ellos estaban yendo, tenían que pasar por Samaria, no pudieron, entonces tuvieron que hacer toda una vuelta. Y ahí estuvieron pasando de aldea a aldea, ciudad en ciudad, y ahora están llegando cerca. Ya están cerca de Jericó, entonces ya están cerca de Jerusalén. Y Jesús llama a los discípulos aparte y dice, aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Así que todo lo que fue escrito allá con los profetas tenía que pasar en la vida de Cristo. Pues será entregado a los gentiles, y esa es la primera vez que Jesús habla que será entregado a los gentiles y será entregado al poder de romano. Por eso él fue crucificado, y eso era una muerte de los gentiles, no la muerte de los judíos. De los judíos sería por
apedreamiento. En los gentiles entonces sería la crucificación. Entonces sería entregado por los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después de que se haya azotado, le matarán. Pero al tercer día resucitará. Entonces, y la Biblia está diciendo que eso fue ocultado, aunque Jesús hablaba abiertamente de lo que iba a pasar. Ellos estaban tan concentrados que Jesús era el maestro y que todo iba a pasar, que ellos no se daban cuenta de que Jesús estaba hablando todo eso y que ellos y solamente después, cuando Jesús resucitó y que ellos empezaran a ver todo eso, se dieron cuenta de que Jesús había dicho todo con antecedencia y todo lo que Jesús habló sucedió. Y después entonces caminando, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, entonces toda esta multitud, ¿no? Y un ciego estaba sentado al camino mendigando y al oír la multitud que pasaba, preguntó para aquellos y dijeron que que era Jesús el Nazareno que estaba pasando. Entonces él empezó a gritar cuando supo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, y los que iban delante le reprendían para que se callara, pero más él clamaba, mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Mira, eso parece así una pregunta. No, si tú pides a un ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué este ciego va a decir? Claro, el que quiere ver, ¿no? Él dice: Señor, que reciba la vista. Parece una cosa tan obvia, pero Jesús tenía que preguntar. Y Jesús tenía que preguntar porque, ¿qué él quiere? La verdad. ¿Qué es que está dentro de tu corazón? ¿Es la verdad esto que quieres? Jesús está diciendo, Jesús sabía que él era ciego y que necesitaba de la visión, pero Jesús quiere que nosotros hablamos nuestra necesidad. Y Dios quiere responder nuestra oración al decir: Señor, que reciba la vista. Es esto que quiero. Entonces él está reconociendo que es ciego y reconociendo que solamente Jesús puede salvarlo. ¿Qué quieres que Jesús te haga? Porque lo que quieres es lo que tú reconoces que tú eres. Que si tú eres un pecador, entonces va a decir: Jesús, que me perdones de mis pecados. Jesús, que yo reciba la vida eterna. Tenemos que saber lo que está dentro de nosotros. Cuando somos capaces de reconocer nuestra debilidad, nuestra falta, entonces nosotros somos capaces también de recibir del Señor la sanidad y el perdón de que necesitamos. Y Jesús le dice: recíbela. Tu fe te ha salvado. Cuando él dice: Señor, que yo vea, que reciba la vista, eso es una aplicación de la fe de él. Porque si Jesús él no habla nada, Jesús simplemente que ya conoce, le da la vista, él no estaría poniendo la fe. Cuando él dice: Señor, que yo reciba la vista, esa es una aplicación. Él está poniendo su fe. Jesús, yo creo que tú eres poderoso suficiente para darme la visión, para abrir mis ojos. Entonces Jesús viene y abre los ojos. Tenemos que poner nuestra fe en acción. ¿Qué tú quieres que Jesús te haga? ¿Qué quieres? Yo creo que Jesús pregunta todavía hoy para mí, para ti: ¿qué quieres que Jesús haga? ¿Qué quieres que Él haga en tu vida, en tu familia? Que reciba la visión, que tenga perdón de tus pecados, que reciba tu nuevo trabajo. ¿Qué quieres? Y Jesús te va a dar. Que el Señor te bendiga con esta palabra y que tú puedas poner tu fe en acción delante de Dios. Siempre me gusta dar un versículo que sea un resumen de todo, y el versículo que yo quiero que tú escribas ahí en tu anotación: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una pregunta.
hallará fé en tu corazón. Tú eres capaz de creer y seguir orando y confiando en el Señor, que Él está trayendo su reino para ti y que Él es capaz de abrir tus ojos, abrir los ojos de los ciegos, y Él es capaz de responder tu oración, y Él es capaz de dar aquello que tú necesitas. Todo el libro de Lucas habla tanto de la fe, y esta fe es lo que Dios está tratando de impartir en tu corazón a través del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga con esta palabra.